lentos. Muy bien, creo que ya estamos listos. Ya. Listos, listos, listos. Ready. Hoy día vamos a hablar de algo súper importante que se llama... eh, uy, no, borré. Ok, listo, ahora sí. ¿Qué es esto? A ver, este creo que es. Uy, no. ¿Qué pasó? Ahora sí. 3 pasos para sanar traumas raíz. Traumas raíz. Entonces, básicamente, hemos visto en estas clases cómo poder encontrar la raíz, la importancia de la mentalidad. Hemos estado viendo cómo eso afecta nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro futuro. Todo lo que hacemos está afectado por la manera en que vemos el mundo, nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar. ¿Y de dónde viene nuestra forma de pensar? ¿De dónde vienen nuestros valores y nuestras creencias? Y hemos visto de que todo viene de de diferentes aspectos que hemos vivido, de nuestra crianza, y cómo nuestra crianza y las experiencias que tenemos determinan nuestra forma de ver la vida, determinan... ¿Escuchan al gato? No, Mi gato está que maulla. No, no se escucha, ¿no? ¿Está bien? sí, Todo, sí, todo bien. está por ahí el gato. Se escucha muy bien. Ya, perfecto. Ya, menos mal, porque el gato está que hace un ruido ahorita, hasta que corre como loco. Ya. Pero bueno, si vemos el lado de, vemos que nuestra mentalidad y todo se forma en nuestra crianza y nuestras experiencias cuando somos niños determinan eso. Y mientras vamos creciendo, lo que vemos en casa, papá, mamá, nuestros hermanos, la interacción. Y si pasamos por experiencias difíciles, duras, y no tenemos una explicación adecuada, formamos un concepto de nosotros, concepto del mundo, concepto de la vida, concepto de la familia, concepto de matrimonio, concepto de todo. Entonces, todos los conceptos que tenemos hoy, todo lo que vivimos hoy, lo que normalizamos hoy, lo que hemos hecho normal en nuestra vida, está basado en esto, en lo que hemos visto y hemos aprendido al crecer a través de nuestras experiencias. Entonces, cuando vemos una actitud o algo autodestructivo hoy día, algo que hacemos que nos está haciendo daño, algo que hacemos que nos está perjudicando, que no nos está ayudando a llegar a donde, o vivir la vida que quisiéramos vivir, una vida de paz, de seguridad, de felicidad, tranquilidad, etcétera. Entonces tenemos que revocarnos a, ok, dónde aprendí ciertas cosas, ¿ok? Entonces, si vemos eso, eso es una señal, digamos, si sufres de ansiedad o tienes ataques de ansiedad o cosas de esas, digamos, por ejemplo. Entonces, esas emociones que sientes, esas cosas que sientes, vienen de un concepto, vienen de algo que has aprendido, que crees, algo que crees en tu vida. Algo que crees en tu vida, perdón, mi perrito. Entonces, ese concepto lo tenemos que visitar. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué creo esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo empecé a creer esto que me está produciendo esta emoción y este sentimiento? ¿Ok? Toda emoción, y esto es muy importante, toda emoción y sentimiento provienen de un concepto, provienen de una creencia. ¿Ok? Entonces, esas creencias producen emociones. Entonces, si yo cambio la creencia, cambia la emoción. ¿Ok? Si yo cambio la creencia, cambia la emoción. Por ejemplo, hace un tiempo atrás se promovía la idea de que fumar cigarro, por ejemplo, no había ni un problema, es más, era lo más chévere del mundo, etcétera. Entonces, había muchos comerciales sobre fumar. Y la gente fumando con chicas alrededor, con su carro, con su dinero y fumar, 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 ¿no? Hace años atrás estamos hablando. Y luego poco a poco se fueron saliendo estudios donde decía que fumar era dañino para la salud y producía diferentes tipos de enfermedades como el cáncer, a los pulmones y otras cosas más. Entonces comenzaron a hacer estos estudios y comenzaron a hacer diferentes tipos de problemas a estas compañías que nomás decían que era normal y que no pasaba nada. Y entonces comenzó estos estudios a crear conciencia y a crear una nueva creencia sobre fumar. Entonces las personas fumaban, imagino, y no tenían ningún problema, digamos. Algunos hasta ahora no tienen problema. Pero en ese tiempo, hablando de la población en general, digamos. Entonces, pero luego cuando salieron estos estudios, ya las compañías comenzaron a poner esto es dañino para la salud si lo haces en exceso, o esto es malo, etcétera. Y mucha gente ya no se asustó
por causa de esta nueva información, la creencia cambió, entonces muchos dejaron de fumar. Y es más, hay muchos que dicen, tengo que dejar de fumar porque me está haciendo daño. Igual con el alcohol, ¿verdad? Beber en exceso. Hoy en día todas las compañías de alcohol dicen beber en exceso, por lo menos aquí en Perú, beber en exceso es dañino para la salud, tener cuidado, etcétera. Hasta justo estaba en el cine el otro día y salió este comercial de unos jóvenes adolescentes más que nada y ellos están diciendo, yo no fumo, yo no tomo, y como que diciendo, yo no me voy a dejar guiar por los demás para fumar y tomar. Entonces, ¿por qué? Por un tema de concientización y crear una creencia que produce algo más. Entonces, digamos, alguien que cree que fumar es algo malo, digamos, tiene esa creencia, es algo malo para su salud, malo para ellos, y realmente lo cree y no quiere hacerse daño, entonces va a tomar un cigarro y no va a querer fumarlo. O sea, le van a invitar y decir, no, no, gracias, no lo hago. Pero si esa persona cree, ¿por qué? Porque tiene algún tipo de repulsión, algún tipo de peligro, algún tipo de temor, esto me va a hacer daño si es que yo hago esto o continúo fumando. En cambio, si su creencia es, no hay nada malo con fumar, a mí no me va a pasar nada, por ejemplo, yo estoy bien y voy a estar bien, así que no importa. Entonces, esa creencia produce que cuando fume o cuando le inviten a fumar o lo que sea, no va a tener ningún problema en hacerlo. Tal vez va a comprar sus cigarrillos, va a fumar una cajetilla, va a fumar, dependiendo de su creencia. Entonces, la creencia de uno te da un sentimiento de, está bien, tranquilo, no hay problema, o el sentimiento incluso de placer, ay, qué rico es fumar, ¿verdad? Voy a irme a fumar afuera y calmar mis nervios. Se van a fumar y se sienten bien fumando. En cambio, alguien que tiene una creencia diferente va a sentirse, va a sentir, no quiero ni siquiera estar cerca al humo. Y todo es un tema de creencia. La creencia te da emociones. Las emociones indican tu creencia. ¿Ok? Esto va ida y vuelta. Tus creencias van a producir ciertas emociones hacia ciertas cosas o personas o situaciones. Igual, por ejemplo, si tú, por ejemplo, siempre cruzas la calle, ¿verdad? La esquina de tu casa, la cruzas y siempre, no hay problema, siempre cruzas, no hay, tranquilo, vas de un lado a otro, la tienda está al frente tal vez de tu casa, vas y compras algo en tu tienda y luego regresas. Siempre has hecho eso, siempre haces eso. Pero llega un día donde cruzas la calle y viene un carro a toda velocidad, ¡fu! Y tienes que, y te causa un susto, o sea, es como que no te choca, pero es como que casi te choca. Y eso crea una inseguridad en ti de esa calle. Entonces, a partir de ese momento, puesto que hay un shock emocional, se registra una información. Ten cuidado en cruzar esta calle. Ten cuidado. Y se crea el temor a cruzar la calle, incluso. Entonces, porque tienes una nueva información. Antes estabas muy confiado, confiada, cruzabas sin problema, estabas más bien feliz, salías, ¿no? Todo normal. Ahora, cuando sales de tu casa y estás a punto de entrar al sector de la calle, tus emociones te dicen cuidado. ¿Por qué? Porque ahora viste ese carro y hay una nueva información. Aquí pasan carros a toda velocidad y te puede atropellar en cualquier momento, cualquiera de estos. Entonces, esa información produce sentimientos. ¿Cuál es el sentimiento? Temor, inseguridad. Entonces, ahora, eso que afecta la forma en que actúas, lo que haces. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Hasta ahí? Entonces, todo eso se puede, entonces, la información, los conceptos que tienes de algo producen emociones y estas emociones producen acciones. Y eso es lo que hacemos. Hacemos lo que sentimos y lo que sentimos es porque hemos obtenido información que nos produce ese sentimiento. ¿Ok? Entonces, cuando ves ciertas acciones que tienes que no quieres tener, vamos a las emociones. ¿Qué emociones están involucradas en esto? ¿Qué pienso acerca de esto? Y luego vemos qué conceptos están conectados a todo esto. Y luego vemos más allá cuándo iniciaron estos conceptos. ¿Cuándo empecé a creer esto? ¿Cuándo empecé a sentirme así? Y ahí es donde encontramos la raíz. Y si podemos resolver ese concepto y cambiar ese concepto, podemos cambiar las emociones y luego podemos cambiar nuestras acciones. El problema es que muchos de nosotros estamos tratando de cambiar nuestras acciones. ¿Ok? Digamos, yo digo, quiero hacer ejercicio, ¿verdad? Quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a cambiar mi alimentación. Entonces voy a buscar la manera de hacer ejercicio, te compras tus pesas para tu casa o compras tu membresía al gimnasio y luego vas una vez, vas dos veces, vas tres veces
y luego dejas de ir? ¿Cuántos han tratado de hacer cambios en tu rutina? Comer mejor, hacer ejercicios, vivir una vida más saludable. Entonces, eso es un cambio externo, estás tratando de cambiar tu exterior, pero luego las emociones vienen y dicen, y te sientes como que, ay, no quiero salir de cama, ¿para qué salir? ¿Para qué hacer hoy día? Ah, eso me duele todo el cuerpo, mejor me quedo, mejor no voy, mejor hago algo más, no es que mi hijo me necesita, es que mi mamá me necesita, es que X cosa, y dejamos de hacerlo, porque emocionalmente no queremos hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿el problema cuál es? ¿Cuál es el problema? A ver quién me dice, quién está conmigo en el chat. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que estamos viendo. La creencia. Ajá. El problema es que hay una creencia que tenemos sobre este punto específico que no nos permite entregarnos o mantener la rutina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descubrir, ok, ¿cuál es la creencia? ¿Qué creo acerca de esto? ¿Ok? Por ejemplo, hace un tiempo atrás estaba trabajando con alguien sobre este punto. Si no, no, trato de vivir más saludable, trato de hacer ejercicio, no puedo. Y no sé por qué. Y esta persona había tenido un tema muy fuerte con un familiar que falleció y murió esta persona a una edad más joven de la que debería. Y ella pasó un proceso muy fuerte con esta persona que ella quería mucho en su familia y la vio fallecer. Entonces ella dijo en su mente, ¿para qué cuidarme si es que igual voy a morir? ¿Me entiendes? Mm, Entonces, ¿para qué si igual voy a morir? Entonces, ese concepto. Imagino que había más, porque solo hicimos una sesión con eso, tal vez pudimos haber indagado más, no sé si cómo va ahora, pero fue hace un tiempo atrás. Pero una de las creencias que estaban en su mente eran esas. Entonces, cada vez que quería hacer ejercicio, se ponía las pilas, ahora sí, compraba su membresía, hacía muchas cosas y luego tiraba la toalla y luego ya no quería hacerlo. Y luego otra vez volvía y otra vez y otra vez y otra vez. Pero parte de lo que producía eso era esa creencia de ¿para qué cuidarme si es que igual me voy a morir? No tiene sentido. Entonces, parte del proceso con ella era buscar otra razón por la cual podía ella tomar la decisión de hacer ejercicios, que no era nomás cuidarse para sobrevivir, sino por tener una mejor calidad de vida y tal vez sanar algunas cosas de su pasado con esa experiencia que ella tuvo, tratar ese sistema de valores. Entonces, a veces hay sistemas de valores que tenemos dentro que no sabemos no sabemos ni qué es lo que está produciendo ciertas acciones en nuestras vidas, ciertas decisiones en nuestras vidas. Entonces tenemos que ir a lo que creemos para poder tener un cambio real. ¿Ok? Entonces, ahora, tres cosas que puedes hacer cuando encuentras la raíz. Entonces, tenemos que encontrar la raíz. Entonces, vemos la acción, lo que estamos haciendo, conectado con las emociones, y luego vemos, ok, esto es lo que estoy creyendo. Tenemos que encontrar esta raíz, lo que hemos visto en las clases anteriores que hemos hecho, y luego, ¿qué hago? Y esto es lo que tenemos que hacer. Una vez que encuentras la raíz, como hemos hablado en las demás, en la clase uno y la clase 2, tenemos que identificar primero, como dije, cuáles son, am, cuáles eran esas creencias, cuáles son esas creencias que nos están limitando y luego vemos, ok, encontrar de dónde vinieron, cuándo y dónde empezaron. Y ese es un paso grande. Si tú puedes encontrar la raíz, que es una de las cosas más importantes, eso es grande. Y recuerden que tenemos que encontrar la raíz. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza todo. Ahí empezó esa ansiedad, ahí empezó ese temor, ahí empezó ese tema que no puedes avanzar, que no puedes manejar. Ahí empezó la escasez económica, la escasez emocional, las relaciones tóxicas, ahí empezó todo. Entonces tenemos que ir a dónde empezó todo para poder, si podemos sanar dónde empezó todo. Mucho de lo demás se desintegra casi automáticamente. No tenemos que llevar un proceso largo de procesar emociones, de ver qué pasó y qué te hicieron y dónde estabas y qué te hizo tal persona, sino vamos al inicio de todo. Y eso derrumba muchas de las cosas que están conectadas a eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque todo está entrelazado. Muchas de las experiencias que has tenido están conectadas a esa raíz, a ese fundamento que se creó. ¿Ok? Entonces empezamos ahí.
Entonces, el punto clave es que una vez que encuentres la raíz, una vez que aparece tal vez ese recuerdo o esa experiencia difícil o esa experiencia traumática que dio inicio a tu creencia, a tu sistema de valores, a ese concepto que tienes, necesitas saber qué hacer con eso. No basta solo con reconocerlo ni escribirlo, hay que trabajar con ese recuerdo, hay que trabajar con esa experiencia para que deje gobernar tus decisiones y tu vida y tus emociones. ¿Ok? Por eso esta clase es muy importante. Entonces, ¿qué hago? Ok, la primera cosa que quiero hablarte es procesar las emociones. Es importante que cuando encuentres la raíz, entiendas que hay una carga emocional detrás de esto y las emociones a veces ah, pueden ser una barrera para que puedas transformar la creencia. ¿Por qué? Porque hay muchas emociones de dolor tal vez, o de temor, o de angustia conectadas a esto. Entonces, cuando tú, por ejemplo, pasas por una experiencia difícil, emociones surgen. Y tal vez son emociones de inseguridad, de dolor, de ansiedad, de desesperación, de impotencia, y salen estas emociones. ¿Ok? Pasaste por algo con tu papá, con tu mamá, te perdiste, como hablábamos la otra vez, te perdiste en el centro comercial y, y es la impotencia, es la inseguridad, es el temor. Y comienzan a venir y eso tal vez crea ansiedad, crea diferentes cosas. Entonces pasas por eso y luego tú dices, bueno, mejor no voy a sentir esto. Entonces dejas de sentirlo, como hemos hablado en las otras clases, y luego pasas por otras circunstancias que también llevan y una vez más, lo ocultas, lo ocultas, lo ocultas. Entonces, cuando menos piensas, tienes un montón de emociones acumuladas que no han podido. Entonces, cuando hablamos de emociones, tenemos que entender que las emociones tienen que, no son malas. Ok, cuando experimentas una emoción, por más que sea positiva o negativa, no es mala la emoción. La emoción es solo un mensajero, un mensaje a ti, te está trayendo un mensaje de que hay una creencia que tienes, ¿ok? Hay una creencia. Entonces, esa emoción está empoderada por una creencia. Entonces, la emoción viene a ti, surge en ti por esa creencia, y la idea es que esa emoción pueda fluir a través de ti. No que se quede estancada ahí, sino que fluya, que fluya, que fluya, que fluya. Por eso uno llora, porque está fluyendo y saliendo de ti esa emoción. Por eso una vez da ganas de gritar y gritas, porque hay una emoción. O sea, por eso a veces quieres golpear algo, quieres que físicamente la emoción salga. Y hay muchas técnicas, por ejemplo, digamos, hay gente que te enseña que antes de salir a hablar en público, te muevas, levantes los brazos, te muevas un poco, te estires, hagas algunos ejercicios, ¿no? Respiración, para que esas emociones de nervios, de inseguridad puedan fluir y estés más calmado. Igual, cuando vienen, por ejemplo, ataques de ansiedad a personas, respira profundo, tócate, masajéate los brazos. Entonces es como que estás tranquilizando el cuerpo, porque muchas veces el cuerpo está conectado, bueno, el cuerpo, no muchas veces, el cuerpo siempre está conectado a tus emociones. Entonces, a veces en emociones, hay ciertas emociones que necesitan salir a través de actos físicos. Entonces, físicamente tú puedes hacer ciertas cosas que te ayudan a poder navegar ciertas emociones. Gritar, levantar tus brazos, saltar, hacer movimientos bruscos o simplemente sentarte con tranquilidad y paz, respirar profundo y todo eso ayuda a calmar o a procesar o a que emociones puedan salir y puedan fluir. ¿Ok? Entonces, muy importante para esto es no tengas miedo a tus emociones. No tengas miedo a tus emociones. Esa es la clave para procesar emociones. Procesar emociones es dejar que emociones puedan seguir su curso. Eso es procesar emociones. Entonces, a veces lo que sucede es que por no querer procesar emociones, porque tenemos miedo a sentirnos mal o no queremos sentirnos de cierta forma, produce esta división en nosotros, donde hay una parte de nosotros que lleva las emociones y otra parte que no. Y no queremos ver esas emociones, no queremos tocar estas emociones, no queremos experimentar esto. Pero la idea es esto solo crea división. Cuando tú aprendes, mis emociones no son malas. Lo que yo estoy sintiendo no es malo, no es dañino para mí. Es parte de quien yo soy. Está solo indicando una creencia.
Entonces, lo que yo tengo que hacer es que es abrazar esas emociones. Y eso es clave, abrazar. Y puedes tú poner en el chat, si quieres, poner la palabra abrazar, porque eso es súper importante. Es, quiero yo abrazar mis emociones. Entonces, el problema es, o el paso es procesar emociones. Una vez que ves la raíz, el primer paso es procesar las emociones. El problema es que muchas veces cuando experimentamos algo difícil, hay una gama de emociones que comienzan a surgir: temor, angustia, ansiedad, desesperación, y todas estas cosas, impotencia. Y esas emociones no solo se sienten en la mente, también se manifiestan en el cuerpo. Entonces, muchas veces vas a experimentar ciertas emociones fuertes, como palpitaciones en el corazón, sudor en las manos, comienzas a temblar, se tensiona tu cuerpo, tu estómago. Y el tema es este con emociones. Hay muchos estudios que hablan de esto, pero las emociones pueden causar hasta enfermedades crónicas, dolores de estómago, problemas en la piel, infertilidad. Yo he oído de personas que han caído de infertilidad por tema de emociones o por tema de este tipo de cosas. Es como que tu cuerpo manifiesta lo que tu alma está experimentando o necesitando. ¿Ok? Entonces todo esto comienza a operar en tu mismo cuerpo. Incluso pueden aparecer pensamientos automáticos como me voy a morir, me van a hacer daño, no voy a salir de esto, etcétera. Entonces, para no sentir todo esto, lo que hacemos es fragmentarnos. Lo que habíamos hablado se crea este niño interior o se queda estancado este niño interior. Nuestra conciencia se divide para que una parte de nosotros cargue ese dolor y esas emociones, esos pensamientos. Así podemos seguir viviendo normalmente, pero el precio es quedar divididos. Entonces, para no tener que vivir, nuestro subconsciente crea este fragmento, lo que llamamos el niño interior o los niños interiores, no sé si quieres poner ese lenguaje, pero esta parte de nosotros que lleva el dolor y lleva los recuerdos y lleva todas las cosas. Entonces, parte del trabajo es poder navegar eso. ¿Ok? Entonces, el primer paso, entonces, es volver a unir nuestra conciencia dividida. Y para lograrlo, necesitas reconectar con lo que esa parte tuya sintió en ese momento, con esas emociones. Ese niño interior sintió un dolor profundo, un miedo, y tienes que darle la oportunidad de sentirlo por completo ahora. Entonces, esto no significa retraumatizarte, no sé, y ahorita voy a explicar un poquito esto, no significa quedarte atrapado en el dolor, significa reexperimentar para reintegrarte. Ahora tú ya no eres un niño y no sabías qué hacer antes, eres el adulto que puede sostener ese dolor, que puede mirar esas emociones y entender que no lo van a destruir. Es darle permiso a esa parte tuya de volver a sentirse completo contigo. Es como si volvieras a decir, estoy aquí y ahora puedo acompañarte en esto. Cuando haces esto, empieza a haber una restauración. Entonces, el dolor o esa experiencia produjo dolor y eso produjo que tú puedas, o tu subconsciente decida dividir esta parte de esta parte. Entonces, lo que tú haces al conectar con la raíz es decir, ok, ahora yo estoy aquí y puedo ayudarte a ti puedo ayudar a esa parte de mí a poder sostener ese dolor. Y te unes a esa parte para experimentar y conectar. Ahora, ya no vas a ser retraumatizado. Esto no es un proceso de retraumatización si hubo un dolor muy fuerte, sino es un proceso de sanar, de volver a cargar con el dolor para sanar. Y esto se ve como, por ejemplo, ¿alguna vez, cuántos aquí se han bañado en una ducha fría en algún momento? ¿Te has metido en la ducha fría? Has tenido que hacer eso. Yo me acuerdo cuando era más joven y cuando fui de viaje también a un lugar en Venezuela, también hace mucho tiempo, en una casona, y tenía que bañar todos los días con agua fría y luego también me acuerdo en algunas oportunidades lo he tenido que hacer. Entonces, hasta hace poco creo que viajé ahorita a Colombia y la ducha no funciona muy bien, así que tenía que bañarme en agua fría por momentos. Entonces, bañarte en agua fría es como que metes un poquito la mano, metes un poquito el pie y tratas de aclimatarte. Entonces, y como que yo, por ejemplo, a veces lo que he hecho me baño por partes, ¿no? Mi brazo primero, el otro brazo, y ya después la cabeza. Am, pero en este caso estamos hablando de emociones. Entonces, las emociones son como el agua fría, digamos, ¿ok? Que cae. Y la idea es aprender a meterte bajo el agua fría, que al comienzo es un shock, pero si tú te mantienes ahí, tu cuerpo se aclimata y puedes tener la capacidad de mantenerte en ese lugar y poder mantener
ese fluir de agua en tu vida. O sea, puedes mantener ese fluir. O sea, puedes comenzar a experimentar las emociones sin sentir que te vas a destruir o sin sentir que tienes que salir corriendo de ahí. ¿Ok? Entonces esa es la idea. ¿Están conmigo o no? ¿Están vivos? Sí, sí. Ya, ¿están vivos o no están vivos? Ok, perfecto. Muy bien. Ah, ok, entonces la idea es esa, es conectar con las emociones para poder dejar que las emociones salgan. Y a veces conectar, como dije, las emociones requiere un acto físico, tal vez solo llorar o solo sentirlas, o tal vez gritar o tal vez hacer algo más físicamente, para que esas emociones puedan surgir y salir y haya esa descarga emocional. ¿Ok? Paso número dos es hablar con ese fragmento, con esa parte de ti. ¿Ok? Hablar con ese niño interior. Entonces, algo que he visto, y esto es una de las llaves que he encontrado que funciona muy bien en el tema de sanidad interior, y yo lo he hecho conmigo mismo y lo he hecho con muchas personas, es algo que, que creo que ayuda muchísimo, que es hablar con esa parte de tu conciencia, es hablarte a ti mismo. Hablar es, cuando hablamos de ese niño interior, o esa niña interior, o ese fragmento de tu corazón, o esa parte de ti, estamos hablando de una parte de tu conciencia que fue designada para llevar ese dolor y esos recuerdos. Entonces a veces se manifiesta como un niño, ¿no? Como tú cuando tenías 3 años de edad o como tú cuando tenías 5 años de edad. Y luego ese tú lleva como los recuerdos y está en esa experiencia, es como que está en un loop viviendo ese trauma. Entonces cuando tú encuentras ese recuerdo y te ves a ti de niño o de niña, dices, ok, voy a experimentar, voy a tomar ese dolor y voy a darme el permiso de experimentarlo y de sentirlo. Entonces lo sientes, conectas con eso. Y luego tomas a ese niño, esa niña y dices, quiero hablar contigo. Y te hablas a ti, en este caso cuando tenías la edad que tenías. Entonces si tenías 3 años, 2 años, 5 años. Es un lado y lo que he visto y he ayudado a muchas personas a hacer, ponte a su nivel y háblale. ¿Qué le vas a decir? Dile lo que tú sientas. Porque si, digamos, tienes un recuerdo donde había una experiencia muy difícil que vivió, de abandono, donde papá y mamá no estaban, o alguna otra experiencia así, entonces quieres tomar el tiempo para poder decirle, no estás solo, no estás sola, vas a estar bien, yo estoy contigo. O preguntarle, ¿qué necesitas? Y tal vez, por ejemplo, tuvimos una sesión hace poco con alguien y le dije, bueno, ¿qué necesita esa niña que eres tú? ¿No? Ella tuvo un recuerdo de algo que había pasado cuando ella tenía como 5 años. Y, ¿qué necesita? Ella necesita salir de ahí, ella quiere irse de ahí. Tiene mucho dolor y no sabe qué hacer. Entonces la sacamos de ese lugar. En primer lugar le dijo, estás bien, yo estoy contigo, yo te quiero, vas a estar bien, etcétera. Le habló a esa niña interna y luego la sacamos de ahí, porque eso era lo que necesitaba. Entonces, aquí en este aspecto, necesitas estar presente incondicionalmente con esa parte de ti. Es como la ducha fría que habíamos hablado y, y recordar que, a ver, acá estamos. Recordar que esa parte tuya está ahí porque lo que viviste, lo que pasaste. Entonces puedes preguntarle, ¿qué necesitas en este momento? Escuchar qué te responde o siente lo que necesita. A veces va a necesitar una palabra, un abrazo, que la sostenga, que la cargues, que le digas que estás ahí por él o por ella. Lo que haces aquí es darle lo que no recibió en ese momento de su vida, lo que tú no recibiste. Puedes explicarle cosas que no entendió en ese tiempo, que no entendiste tú cuando tenías esa edad. Tal vez algo que pasó con mamá o papá, o tal vez cosas que tú viviste después, y darle una perspectiva diferente. Le puedes decir que es importante, que es amado, amada por ti. Y esto es como la restauración del amor propio. Estás amándote al hacer esto. Entrégale lo que necesitaba y este es un acto muy restaurador. ¿Ok? Entonces es un acto de amor propio. Y número tres, llévalo a un lugar seguro.
Entonces, y eso es lo que hicimos con esta persona. La- Esa niña estaba en un lugar peligroso porque había pasado cosas muy traumáticas, abuso, y necesitaba alguien que la amara, que la abrazara, que estuviera con ella. Hicimos eso, ella se dijo a sí misma, yo estoy aquí por ti, y luego dijimos, vamos a salir de él. Después de procesar esto, de hablar con el niño interior, el tercer paso es llevarlo a un lugar seguro. Lo que usualmente hacemos aquí es pedirle a Jesús que venga, puedes pedirle a Jesús, a Dios, al Señor, a un ángel, que abra una puerta hacia un lugar seguro. Jesús siempre prepara un espacio de paz y amor y de seguridad, un lugar donde sea parte que pueda descansar, ser sanada, ser limpiada y ser restaurada. Entonces la Biblia habla mucho de Él prepara un lugar para nosotros, Él nos guía a pastos delicados. Hay varios versículos que podríamos usar, pero en este caso lo que hacemos es decirle a Jesús o Dios o un ángel del Señor, pedimos que puedas abrir una puerta para que pueda entrar ella y pueda ir a un lugar seguro. Y a veces el lugar seguro se puede ver de muchas formas, pero es un lugar que te inspira seguridad y tranquilidad. Entonces llevas a esa parte a un lugar seguro. Y es importante que antes de llevar esa parte, digas, si hay alguna otra parte de mí que quiere también ir, puede ir. En otras palabras, si hay otra parte de tu conciencia que está conectada a ella, puede ir a ese lugar. Y una vez que todo esté listo, los guías a ese lugar seguro y pueden ir a descansar. Y este proceso es un proceso bastante profundo, con cambios radicales, porque ese aspecto de ti llevaba muchas reacciones, muchas decisiones, etcétera. Yo me acuerdo haber llevado a alguien en este proceso y me dice, al día siguiente empecé a hacer lo que no podía hacer. Comencé a tener una mejor rutina en mi vida porque había un tema de autosabotaje con su rutina, con ejercicios, con alimentación. Y no podía cambiar su rutina porque quería cambiarla. Entonces tuvimos una sesión, hicimos exactamente esto. Encontramos una parte de ella, una niña, digamos, que estaba en una situación y hicimos estos pasos, procesó las emociones, ayudamos a que esa niña vaya a un lugar seguro. Y cuando eso pasa, estamos llevando ese sistema de valores, estamos llevando esas creencias a un lugar de cambio. Y literalmente estamos cambiando la raíz de todo lo que sucedió. Entonces ahora esa persona luego me dijo, al día siguiente, esa semana, ya empecé a crear mis ejercicios, a hacer lo que no podía hacer y ahora lo sigo haciendo y ahí lleva buen tiempo, meses haciendo. Cosas que estaba estancada por bastante tiempo. Entonces, este es un trabajo muy profundo, muy interno, que te ayuda a poder sanar de manera práctica y rápida y casi inmediata en muchos casos muchas cosas que has vivido muy fuertes y traumáticas y duras. Así que quiero dejarte como tarea que puedas hacer esto. Ahora recuerda, son tres pasos específicos. Uno es procesar emociones. Dos, hablar con ese fragmento, ese niño interior, darle lo que necesita. Y tres, llevar a ese niño interior a un lugar seguro. Puede parecer algo irreal, fantasioso, pero es totalmente real y los resultados son clarísimos. Son clarísimos. Y hay cambios muy fuertes, porque lo que estamos haciendo es estamos trabajando nuestro subconsciente. El tema con el subconsciente es que no es igual a la vida física. Hay muchas cosas pasando dentro de nosotros y por eso tenemos que navegar las cosas como lo que está pasando. Hay muchos recuerdos, experiencias, emociones, pensamientos y cosas pasando. Hay mundos dentro de nosotros que están corriendo. Entonces estamos desactivando ciertos mundos, digamos, ciertas experiencias que han estado corriendo en nosotros por tiempo y que están produciendo nuestras acciones y nuestras decisiones. Al desactivar este mundo de trauma, nuestras acciones cambian y nuestras decisiones cambian. Entonces, la tarea para ustedes hoy día es ir en el siguiente paso. Ya les dejé tarea de encontrar raíces, de poder encontrar puntos específicos de sus vidas donde han habido ciertas experiencias. Ahora el siguiente paso es procesar las emociones, hablar con ese niño o niña interior y llevarlo a un lugar seguro. ¿Ok?
Entonces, básicamente la tarea es hacer lo que, los tres pasos que les he dado hoy día. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene ya en mente más o menos, digamos, ha estado haciendo la tarea? Dígame, ¿cómo les ha ido con la tarea que les he dejado en estas dos últimas clases? ¿Han podido determinar algunas raíces? ¿Han podido ver algunas cosas que se han estado presentando? Cuéntenme. ¿Qué han visto? Mm, mm, Olivet, ¿cómo estás? Hola, Abraham, ¿qué tal? Sí, yo leí todo lo que habías puesto, y me identifiqué con dos, tres aspectos. Uno con el tema del dinero, el otro con el amor propio, este, y el otro era, no, siempre con el amor propio, sí. Dos era serio y el otro era con el dinero. Eso, de tener que, del dinero, ¿no? Todo como que hay que trabajar mucho para tener dinero, ¿Y, como y que, llegaste a raíces? mm, bueno, esos conceptos que tengo provienen de, más que todo de familia, ¿no? Claro, hay algunos conceptos que pueden venir como que de cosas que repetidamente escuchado o repetidamente visto, y eso se Exacto, engrana dentro de sí. ti. Ajá. En el tema del dinero es lo que he visto y escuchado. Ok, has visto como que eso es lo que te decían, como que es difícil, es duro, ves a tus papás trabajar bastante, algo así. Sí, y que siempre decían, no, no, pues es que hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, y es, hay que trabajar para tener dinero. No, que ahora no se puede, que más adelante, no, que ahora no. Entonces, o que todo lo ven como que lo veían como gasto, gasto, gasto. Entonces, todas esas cosas. Ok, entonces, puesto que, por ejemplo, en este caso hay bastante, como que es una etapa de tu vida donde se creó tal vez ese sistema de valores, al menos que hay algo específico, un momento específico, pero en este caso, digamos, con el dinero, usualmente puede ser así. O puede ser algún recuerdo donde tal vez empezó esta creencia. También podrías ir a eso también si quieres. Donde empecé a creer, por ejemplo, una de las creencias sería, es difícil hacer dinero. ¿Ok? Entonces tal vez Ujú. haya, y puede ser, y no es necesario, pero puede ser que haya un momento en el cual digas, ok, ¿cuándo empecé a creer? ¿Cuándo fue la primera vez que yo creí esto? Que era difícil hacer dinero. ¿Entiendes? Entonces, Sí, ese es más o menos lo que estamos buscando, si queremos ir más al detalle, al detalle, detalle, porque ah, ok. siempre hay una un primer momento donde uno empieza a creer cosas o uno empieza a experimentar algo, ¿ok? Por ejemplo, Ah, si es una ok. emoción, si es ansiedad, por ejemplo, ataques de ansiedad, Ujú. ¿cuándo fue la primera vez que sentí ansiedad? Y quieres ir a ese primer lugar. Entonces, la primera vez que sentí ansiedad fue cuando mi mamá estaba en la cocina o cuando mi mamá, bueno, esto fue lo que pasó en una sesión, cuando mi mamá venía a casa y sabía que iba a venir y me iba a pegar. Y me pegó por primera vez, ahí empecé. O cuando pasó, me dejaron solo en casa y estaba con una persona que me golpeó o me hizo daño o lo que sea. Entonces fue la primera vez que sentí ansiedad. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, estamos Ok, buscando esa primera vez que algo empezó, para ser más ok, específicos. ok, ¿Ya? está bien, está bien. Entonces, ese primer recuerdo, una vez que lo tienes, puedes hacer este siguiente paso, ¿verdad? Que sería procesar emociones. Entonces, ¿qué sentiste? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué sentí esa primera vez que empecé a creer que el dinero, porque cuando uno es niño tú no entiendes nada del dinero, o sea, el No. dinero no es un concepto claro para ti, entonces no Ujú. sabes qué es dinero, nomás ves, hay emociones que surgen porque no ves a tus papás angustiados y cosas esas, entonces quieres ver, ok, ¿cuándo es la primera vez que sentí esto, que pensé esto? Ok, ok, sí, ya, Y a voy partir, entendiendo. y a partir de eso, navegar
las emociones y todo. ¿Ok? Ok, 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 pues, sí, sí. muy bien. Ok, ¿qué más? ¿Cómo les ha ido a los demás en el trabajo que no está haciendo? Con las tareas, con las cositas. Yo pues ya ves, Hola, Edson. hola, buenos días. Hola, buenos días. Este, pues ya ves, la vez pasada te comentaba de lo de que yo no sabía, no he podido hablar con mi mamá en esta semana, le quiero sacar la sopa. ¿De qué fue lo que pasó cuando me dejaron esa vez que les comentaba la vez pasada de niño, ¿verdad? De a dónde se fueron o por qué me dejaron en la casa y que la vecina me sacó. Otra cosa que he estado descubriendo y ahorita me está cayendo más el 20 es también de que no, una cultura se crea no nomás de lo que te dicen, sino también de lo que ves o vives continuamente. Por ejemplo, yo veía a mi padre constantemente trabajar y pues siempre vivió lleno de deudas porque él creía que es que no se endeudaba, no crecía o no avanzaba, no lograba lo que quisiera. Yo quise romper con eso hace tiempo, Abraham. Dios nos bendijo mucho, pero y estábamos ya en una situación muy estable, pero volvimos a caer y ahorita desgraciadamente pues estoy otra vez en ese mundo de deudas del cual ya quiero salir. No tanto, o sea, por mí, porque es una mentira decir, no tanto por mí, sino por mis hijos. No, más bien es por mí y por mis hijos y mi esposa, porque ya está, ya afectó. Entonces yo veo que yo y mi esposa queremos cambiar ciertas cosas y nos ha costado trabajo y lo que estamos viendo es que a los niños, sí es cierto, los niños nomás ven y aprenden. Entonces queremos quiero cambiar eso para que ellos ya no oigan, sino que vean. Cuidamos mucho lo que hablamos, pero pues es que luego también lo que ven es lo que se aprende. Entonces, no más quería que me confirmaras eso de la cultura, ¿verdad? Punto número dos es de que no sé si pudiera explicar un poquito más cómo unos ejemplos de ansiedad, porque pues para poder identificarlos mejor. Y punto número tres, a mí ya me pasó lo que tú dijiste en la clase de ayer que estábamos, de que me sentía con las emociones y ahorita tocas el tema de las emociones, a mí se me juntaron todas, que llegó un punto en que yo ya no podía llorar ni soltar. Y pues sí, gritaba y esto y lo otro, incluso yo hasta tenía pensamientos medios locos pues de suicidarme. Y hacía arranques de golpearme en la pared y cosas de ese tipo, pero veo que es la misma desesperación que yo ya traía acumulada. Y pues la verdad te voy a ser sincero y por testimonio digo, no me debe dar pena porque pues de eso se trata la comunidad. Yo hace 8 días sí exploté muy feo con mi esposa, me golpeé, esto, lo otro, grité, lloré, pero por fin lloré. Mi esposa contuvo la calma, la veía yo muy fría, yo necesitaba en ese momento un abrazo, pero ella como que no lo entendió. Y yo quería que sintiera eso, lo que hablábamos ayer, yo quería que ella sintiera mi dolor, o sea, el por qué. Pero luego ya como que entró una parte en la que Dios interfirió, o sea, espiritualmente, en el que hubo un cambio muy bonito, en el que pude soltarme como un niño a llorar. Pues ese es mi berrincho tototote, tremendo, que hasta mi esposa dijo, te voy a llevar al psiquiatra, ¿no? Porque ya estás volviendo loco, la verdad. Entonces yo dije, no, es que no estoy loco, es que quiero que me entiendan. Ya era un grito de desesperación. Y por fin me pude soltar, fíjate. Por fin me pude soltar a llorar, a todo, y fue cuando ella entonces me abrazó y todo, y cuando ella me abraza, pues yo me suelto más en llanto. Entonces fue lo que permitió de que ya habláramos en serio y que viéramos esto y tomarlo en serio este curso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que hablar un poquito de todo, centrándonos en el que estamos viviendo y en lo que queremos sanar, Abraham. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias por esa intervención. Ya, con respecto al primero, que es lo que viste respecto a las finanzas, am, ahí hay varias cosas, ¿verdad? Por un lado es tener nueva información, porque la nueva información crea diferentes emociones y crea diferentes acciones. Entonces, es muy importante tener nueva información por un lado. En otras palabras, libros, cursos, cosas que te alimenten una percepción diferente del dinero. Entonces, puedes ver videos, tomar libros, comprar libros, puedes tomar cursos sobre finanzas, pero en base a una actitud, mentalidad, ¿ok? Todo lo que es mentalidad. Perdón. De hecho, te había comentado que estoy estudiando lo del trading,
que tú me decías que no sabes muy bien eso, me ha costado un poco trabajo, ya empiezo a entenderle más al gráfico. De hecho, ya he tenido operaciones en cuenta demo, ¿verdad? Exitosas, Abraham. Entonces creo que por ahí voy ya, precisamente porque quiero cambiar todo esto. Sí, muy bueno. Entonces, el tema de mentalidad, ¿cómo veo, cuando hablo de mentalidad, hablo de cómo me veo a mí y mi relación con el dinero? Mentalidad. Soy una persona próspera, soy una persona generosa, soy una persona capaz. El dinero es atraído a mí, el dinero es fácil de obtener, el dinero es simple, no es complicado. Entonces, cuando tienes una mentalidad de ese tipo, las cosas cambian porque estás y comienzas a creerlo, porque lo importante no es solo decirlo, es creerlo. Y a veces para creerlo hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo. Ah, porque recuerda, mucho de lo que aprendiste fue repetición. Entonces, si tú empiezas a repetir algo diferente, también funciona de esa forma. También puedes reprogramar tus valores, tus creencias. ¿Y eso que produce? Emociones diferentes con el dinero. ¿Y esas emociones producen qué? Que puedas actuar diferente respecto al dinero. ¿Entiendes? Entonces, estamos en eso. Entonces, por un lado es nueva información, ¿ok? Por otro lado, es eso, declaraciones, repeticiones, hablarte a ti. ¿Ok? Hablar, decir, declarar, tener una lista de declaraciones tal vez sobre lo que, o en ya sea mental o ya sea física, donde tú declaras. Hay personas que ponen, por ejemplo, en sus paredes o cosas, ponen como frases y cosas que repiten, 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 los ven todos los días, para poner esa información dentro, para que eso se interiorice. Entonces, yo soy poderoso, yo soy capaz de hacer dinero fácilmente, yo soy una persona generosa, etc. Entonces, esa repetición ayuda a reprogramar un poco, pero también ayuda a detonar cosas. Por ejemplo, si tú dices, yo soy generoso y hay algo que no se siente bien, entonces ese es un indicador de que hay que trabajar algo internamente para poder creer que eres generoso. Porque una persona generosa, ¿quién es? Alguien que da, sin esperar algo a cambio, alguien que da. Soy generoso. Y si tú no estás viendo que eres generoso, puedes repetirlo, pero tienes que ver, ok, si no puedo vivir esto, ¿qué es lo que tengo que trabajar en mí que no me permite ser generoso? ¿Ok? ¿Por qué no puedo ser generoso? ¿Por qué no puedo, digamos, quieres ser generoso, vas a un restaurante y quieres dar al mesero, digamos, algo, o quieres darle a alguien que está en la calle algo, o quieres brindarle a un familiar o a alguien específico, a alguien que no conoces o conoces, pero tienes miedo a hacerlo? ¿Ok? ¿Por qué tengo miedo de entregar o ser generoso? ¿Ok? ¿Qué cosa tengo que trabajar para creer que el dinero es fácil, que yo soy capaz de generar ingresos, que el dinero es atraído a mí? ¿Por qué no lo puedo creer? ¿Entiendes? Entonces y ahí puedes empezar a trabajar y el número tres sería trabajar el área del corazón. ¿Qué cosas, qué conceptos se han creado en tu niñez por medio de estas situaciones o situaciones específicas que necesitas sanar? Ese niño interior, lo que estamos hablando aquí. Ese sería el siguiente. Y luego soltar, 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 soltar. Entonces, ese soltar, ese trabajo interno, declaraciones más nueva información va a producir una reestructuración de tus creencias respecto al dinero. Porque eso es lo que al final queremos lograr, que puedas creer cosas diferentes respecto al dinero. ¿Sí? Fíjate que ahorita que acabas de decir, así volviendo a otra raíz, cuando yo tenía entre 16 y 7 años, pues yo me salí de estudiar, iba para como a estudiar contaduría, pero me salí porque como veía problemas financieros en mi casa, yo dije, mejor ya no estudio, me pongo a trabajar y ayudo en mi casa. Ese fue mi objetivo principal, erradicar y vivir una vida fuera libre de deudas. Cuando yo hago eso, Abraham, empiezo a tener mucho éxito y empiezo a comprarme cosas, encuentro mi primer trabajo, me empezó a ir muy bien, pero siempre tuve esa problemática de que lograba los objetivos de venta, en este caso eran ventas, y siempre me limitaban la comisión. Los patrones, o sea, veían de que, no, pero ¿por qué tú vas a pagar tanto y todo? Porque yo iba, pero con la espada desenvainada, iba por lo que iba. Empecé a ayudar a mucha gente también, Abraham. Yo era muy suelto. Yo ayudaba y daba, con lo que acabas de decir, muy generoso, porque ese era mi principal objetivo de vida. Pero tenía 17, 18 años. Eh, Llegó un punto en que me compré mi coche, o sea, empecé a desarrollar, me compraba mi ropa, ayudaba a mi mamá, le compraba muebles, o sea, pero
ahí hubo una situación que les creo que una vez ya te lo había comentado, en la que me dijeron que ya me estaba creyendo mucho, que yo qué me creía, que yo por qué. Y a las gentes que luego ayudé y que esto y que el otro, o sea, que les apoyé y todo eso, ya vi por qué ahorita en este momento se me quitó esa generosidad, porque me traicionaron muchas veces. Entonces no sé si eso es lo que me haya bloqueado o qué es lo que haya pasado, Abraham, porque te digo, yo recuerdo y traía muy metido en mi mente cambiar la visión de la que vivía en casa, pero empecé a escuchar esas voces, que yo me estaba creyendo mucho, que me creía, que estaba muy chamaco, que me iba a perder en el vicio, que esto, porque empezaba a tomar también, obviamente, pero siempre tomé medido. Como tú dijiste hace rato del vicio de los cigarros, también fumé, pero yo nunca creí que me iba a hacer daño porque yo no traía en la mente, esto no me va a afectar, esto no me va a afectar. Y hoy día no fumo, obviamente, ya tengo más de 15 años de no fumar y nunca me afectó, nunca me había afectado por eso, porque duré casi 20 años fumando. ¿Me explico? Entonces, ahí, ¿qué me puedes decir al respecto de lo que ahorita estamos haciendo? Es correcto esto que eso me haya afectado la traición? Por eso ahora le pienso y mi esposa me dice, oye, pues ¿por qué no das? ¿Por qué eres? No es así, ¿por qué? Y me cuesta, Abraham, la verdad. Sí, y ahí es donde, por ejemplo, en esos casos, miras y dices, ok, vamos por el tema emociones, ¿verdad? Y recordamos las clases pasadas. ¿Qué siento cuando pienso en ser generoso? Por ejemplo, cuando tienes una oportunidad de ser generoso, ¿qué sentimientos vienen a ti? Entonces, tal vez la idea sería esta. Recuerda el momento más reciente en el cual se presentó la oportunidad de que seas generoso. ¿Ok? Digamos, ese recuerdo de tu esposa. Oye, ¿por qué no das? ¿Ok? ¿Por qué no diste? ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué fue el sentimiento que te produjo esa limitación en dar? ¿Fue miedo? ¿Qué era? ¿Entiendes? Entonces, identifica esos sentimientos, permítete sentirlos y luego, aquí viene la clave, te preguntas, ¿cuándo fue la primera vez que sentí esto? ¿Cuándo fue el lugar donde este sentimiento que me está limitando inició? ¿Ok? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque vas a recordar el primer lugar y ahí te vas a dar cuenta cuál es el sistema de valores que se creó y por qué se creó. Porque recuerda, ese sentimiento solo es un mensajero de una creencia. Y esa creencia se formó en algún momento de tu vida. Entonces tú estás analizando con curiosidad dónde se creó esta creencia. Y ese es en el primer momento que esa emoción surgió. ¿Entiendes? Entonces si dices, ok, ¿qué sentí? ¿Tú puedes identificar ahora qué sentiste? O sea, o no tienes claro. Mira, la verdad es que sí me ha pasado, pues en la calle acá en México, bueno, es muy dado de que anden pidiendo en la calle y todo eso. Ahorita lo que acabas de decir. Lo que siento es que lo que dé me va a hacer falta por la escasez que ahorita de alguna manera estamos viendo, que estoy trabajando día con día. Digo, no nos ha faltado, pero sí digo, "Ay, es que si le doy como que voy a dejar de comprar esto". Y tengo se me fincó ese miedo a cuidar el dinero, pero no sé si ya sé cuidarlo o de plano tengo miedo de perderlo, no sé. Ok, entonces ahí vas a eso, ¿no? Ok, ¿cuándo empecé a sentir este miedo? ¿Cuándo inició? Porque recuerda, cuando somos niños no tenemos esos miedos mayormente a perder dinero. No tienes miedo a si me va a faltar para comprar otra cosa, pagar mi luz, pagar mi renta. No tienes esos temores. Eso nace en algún momento donde tú dices, ok, aquí fue donde empecé a creer que no me iba a alcanzar. ¿Entiendes? En esta segunda ocasión que Dios nos bendijo, que no fue hace mucho, eso fue alrededor de unos 5 o 6 años atrás, pregúntame, o sea, mi esposa viéndolo, es que yo ayudé a mucha gente nuevamente, porque es que como que a mí cuando tengo, no me cuesta trabajo dar. El problema es que cuando no tengo, o no sé si mi programación sea de que tengo que tener mucho para poder dar, puede ser esa otra parte también, no sé. Sí, puede ser eso. Y ahí tal vez es un tema también de conceptos, que es ser generoso. Ser generoso es una actitud, es una forma de vivir.
que no está sujeta a lo que tienes o no. Porque tú puedes ser generoso, tal vez no tengas mucho dinero, pero puedes dar de tu tiempo, o puedes dar una ayuda física, o puedes dar un consejo, una palabra. Eso también es generosidad. Entonces, el concepto de generosidad es como que yo soy generoso, entonces no importa cuánto tengo, yo siempre estoy dispuesto a poder ayudar a alguien. Tal vez no tengo el dinero, pero tengo una oración, ¿entiendes? Tengo otras cosas que puedo brindar a una persona que está en Eso necesidad. sí, eso sí lo hago, eso sí lo hago. Y luego dicen, a lo mejor es candil de la calle. No, que trato de ser equitativo, ¿verdad? En mi casa y todo, por lo mismo. Pero aquí la cuestión es, pues sí, el materialismo, el dinero. Y te digo, y antes yo no lo veía así. Yo ganaba 3 pesos y compartía los 2 pesos y me quedaba con uno y no me costaba trabajo. O sea, pero ahora mi mente está como que tengo que sentir que tengo mucho dinero o ver que tengo mucho dinero para poder ayudar. Es decir, si tengo $1,000, pues $100 no me cuesta trabajo. Pero si nada más tengo $100, pues no voy a dar $100, ¿sí me explico? O sea, porque es todo lo que tengo. Entonces no sé ahí cómo pudiera abordar esa situación. Claro, y creo que eso va a ir en proceso mientras vas sanando tu concepto del dinero, vas a ir siendo capaz de poder mm, desatar muchas de estas cosas como la generosidad. Entonces yo diría, ve en el proceso de sanar tu concepto de dinero con los pasos que te he dado, las tres cosas que te he dicho, y creo que con eso vas a poder ir desatando el tema de la generosidad, trabajando el trabajo interno, nueva información y declaraciones, cosas muy importantes en eso. Ajá. Y luego no me acuerdo cuál fue el segundo punto que dijiste. Habías mencionado un segundo punto, ¿recuerdas? Solo menciónamelo para... Sobre lo de, ay, de los niños, de cómo ayudar, o sea, cómo debo de cambiar yo para que los niños no vean, porque pues una cosa es que yo nos mencione que tenemos, digamos, falta de, y la otra es que vean que a veces no salimos porque pues vean apretado, ¿verdad? Pues simplemente la gasolina, el otro, y es lo que, es el conflicto que ahorita traemos como que en familia, ¿no? De que mi esposa sí quiere salir porque ella está toda la semana con ellos, y pues obvio quiere salir, y yo todo el día ando en la calle, y pues como que llega el fin de semana, y como tenemos ahorita unas cuentas, porque a ella me la operaron de los riñones. Esa era otra también. A ella sus emociones se le manifestaron en piedras en los riñones. Pero yo, porque si se supone que traigo muchas emociones, digo, gracias a Dios, no se me ha manifestado una enfermedad ni se me ha manifestado algo grave. ¿Qué será ahí, Abraham? ¿Por qué no me afecta a mí en una enfermedad mis emociones? Ese era como que el tercer punto enfocado. Nomás que te Ya, llamas más bueno, directo, digamos. bueno, en verdad, todos somos diferentes y todo nos afecta de maneras diferentes. Entonces, a uno le puede afectar enfermedades, otro le puede afectar emocionalmente, otro le puede afectar que lo hace frío emocional o una pared emocional con otras personas o diferentes cosas. Entonces, digamos, no somos iguales, por eso nos afecta de diferentes formas. Y luego con respecto a los hijos, yo escuché una vez algo muy, muy interesante que decía, en vez de decirles no hay, no tengo, decirle ahorita no he podido generar, pero estamos viendo formas de poder generar para poder tener para hacer esto. O sea, como decir, como no hacer, o sea, no hacer la idea de que somos víctimas de esto, sino que estamos en un proceso de aprender cómo manejar y generar y hacer ah, crecer en el área financiera y que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, básicamente. Es como dar esperanza de que ahorita tal vez no hay, pero somos capaces de, de, de generar el ingreso para hacerlo. O sea, estoy ideando estrategias para poder hacerlo. Entonces, como que yo tengo el control de esto, o sea, el dinero no soy una víctima, no somos víctimas del lado financiero, sino que nosotros estamos navegando el lado financiero y aprendiendo. Tal vez ahorita hemos tomado decisiones que no nos ha llevado a eso, pero estamos aprendiendo y creciendo en esto. Como que algo así había escuchado a alguien decir que es mejor decirle eso a tus hijos en vez de decirles no hay o no tenemos. Ajá, en vez de nomás declarar algo así, sí. Entonces, fíjate, a mí me pasó por la parte de mi familia de que yo veía que tenías que endrogarte para avanzar. Y en el caso de mi esposa, ella creció en una familia que no se endrogaron nunca, pero no había escasez. O sea, no crecían, o sea, nada más se mantenían, sobrevivían, por decirlo así. Entonces, no sé, en nuestra relación, yo creo que eso es por lo mismo que
nos cuesta trabajo estar pues creciendo, no sé. Ahora sí que la verdad les testifico es que fue por la mano de Dios que nos llegó un trabajo muy grande, fue cuando nos alivianamos y cuando se acaban esos proyectos de industria, pues nos venimos abajo ahora. Entonces como que a mí en lo personal me afecta como que, ay, ya no lo quiero decir, pero eso de que tú no eres nadie, tú no eres nada, entonces como que digo, ay, y eso me bombardea, ¿no? Claro. Entonces, mucho es mentalidad, mucho es eso. En verdad, es como que ah, no hay una forma, porque cuando decimos, ok, esta es una actitud donde yo puedo, nosotros podemos salir adelante, nosotros como familia vamos a salir adelante, somos capaces, el dinero nos va a acompañar, va a venir con nosotros. Y puedes aferrarte a algunas cosas bíblicas también, puedes tomar algunos versículos y usarlos como un punto un puente de establecer también. Entonces buscas algunos versículos, ¿no? Hay formas de buscarlo en internet. Y luego comienzas a usar ciertas cosas como tu ancla, ¿verdad? De vida, tu ancla de vida, tu ancla de vida. Y eso ahí, ese es el concepto, la base. Todo lo demás son los detalles. Si pides un préstamo o no, si se basa en este negocio o el otro negocio, todos son detalles. El tema es que cuando tú tienes una actitud, una energía, digamos, positiva en esto, tu visión cambia del dinero, tus emociones cambian. Entonces ahora comienzas a ver oportunidades de negocio, y no solo verlas, sino a creer que tú puedes hacerlo y que tú puedes lograrlo. Y dices, yo sí puedo, yo sí soy capaz. Y tienes una relación diferente con el fracaso porque tú dices, yo no soy fracasado, y aunque fracase, o aunque algo no vaya bien, no quiere decir que he fracasado. Entonces te das cuenta de que el fracaso, o cuando algo no sale o no funciona, no es que eres un fracasado, no determina tu identidad, sino que nomás es un peldaño hacia algo mejor. Entonces, si miras la vida de otra forma, miras lo positivo de lo que podría verse negativo muchas veces. Entonces miras, ok, no hay tal cosa como el fracaso para mí. Yo no fracaso, yo aprendo, yo crezco, yo maduro, yo me expando. Entonces todo lo que estás viviendo, aún las cosas negativas, digamos, abres una empresa, no funciona, no es, ok, fracasé, no, es nomás, ok, esto nomás es un aprendizaje y voy a reintentar esto, voy a hacer algo diferente. Entonces ya tienes otra actitud frente a esto. Entonces ya pedí prestado, me endeudé y no fue la mejor decisión. Ok, entonces aprendo de esto y vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Todo lo demás son los detalles, pero siempre y cuando tu base sea tus creencias, esa es tu base. Lo que yo creo acerca de mí y el dinero, mi mentalidad. Esa es mi base. Si tengo una buena base, entonces lo demás va a ser más fácil, porque no voy a estar sufriendo, tratando, viendo y en subir, como que subiendo la colina con las justas. Ahora estoy caminando, estoy corriendo, estoy avanzando, estoy moviéndome. Oye, pero no te fue bien, no importa, porque de eso no se trata. Esta es una travesía y estoy aprendiendo en esta travesía. Y si tú puedes, junto con tu esposa y tu familia en sí, poder conectar en ese sentido y entender y tener una mentalidad así, entonces van a ser un equipo muy sólido, donde van a poder venir cosas y todo. Y si tú tienes, entonces, y al final del día tú y hay un tema de la atracción, ¿verdad? Tú atraes lo que tú proyectas también. Entonces, al tú proyectar esto, de alguna forma estás proyectando ah, una actitud diferente, las personas también notan eso, los clientes notan eso, los jefes notan eso. Caminas por la calle y tienes, wow, esta persona lleva algo, carga algo. Pero si estás derrotado, no soy nadie, no soy nada, por más que tú no quieras mostrarlo, se va a ver, lo van a sentir. Imagino que muchos de ustedes has, has visto a alguien que te ha hablado y dices, hay algo que no me cuadra de esta persona, ¿verdad? Porque te dice cosas y habla de ciertas, pero hay algo que no está, hay algo que no está claro. Y muchas veces es porque esa persona está actúa y muchos te enseñan eso. Tienes que pararte de cierta forma, tienes que hablar con cierto léxico, tienes que mover las manos de esta forma. Si tú haces todas estas cosas externas, vas a poder convencer a los clientes, vas a poder convencer a tu jefe, vas a poder influenciar. Pero la realidad es que todo se trata de lo que yo creo de mí, lo que yo creo realmente. Entonces, si quieres
que la gente vea autoridad en ti, que tú eres un hombre de autoridad. Tú tienes que creértela, ¿verdad? Tienes que creer quién eres. Y entonces las personas, por más que le digas lo que les digas, ellos van a percibir, porque las personas perciben cosas más allá de nuestras palabras, van a percibir tu autoridad o tu inseguridad. Van a percibir tu capacidad, ¿no? O sea, van a percibir si estás alineado internamente con lo que estás queriendo hacer. Entonces, eso abre oportunidades o cierra oportunidades. Abre clientes o cierra clientes. Porque ellos van a notar y ver en ti, ok, no, esta persona es insegura. No, esta persona me está tratando de florear o hablar cosas que no, me está tratando de vender algo, pero no cree realmente, no veo la autoridad en él o en ella. Entonces, cuando mantenemos esa actitud, esa mentalidad, cosas se abren para nosotros. Atraemos oportunidades, atraemos personas, atraemos negocios y diferentes cosas. Ok, fíjate que sí, la frecuencia que le llamamos, ¿no? Vibrar, eso es sentirlo, digamos, para que se active todo lo que acabas de mencionar. También hay otra situación en la que alimentando esa cosa es de que nosotros pues estudiamos la palabra, estuvimos en el cristianismo, leemos la palabra y todo, pero ¿qué hay de esas personas que estudian palabra, que estudian los raíces? Bueno, creo que era una pregunta buena, no sé, tal vez. Estaba interesante, ¿no? No sé cuál era su pregunta, me se quedó en el medio de la pregunta. Ofendiendo a Dios, que por eso no es transgrediendo, que por eso no llega. Y se clavan en ese tema. Entonces mi esposa escuchaba eso y yo le decía, es que eso no puede ser posible, Raquel, porque pues, en la Biblia vienen otras cosas, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué concepto tienes tú acerca de lo que es estudiar la palabra? Yo le digo que hay dos vertientes en la que puedes estudiar la palabra, en de infundir miedo y en la de infundir esperanza. Ya, el problema con tu pregunta es que no la escuché. No escuché la primera parte de tu pregunta porque se cortó. Que me Ah, dijiste, la primera parte de la pregunta no la escuché porque se cortó. que te decía que estudiando la palabra, nosotros somos, éramos cristianos, pues no quiero decir como que, porque es una etiqueta, ¿no? Pero creemos en Dios, le debemos muchos milagros, esos milagros son nuestros hijos, pero bueno. Yo te mencionaba que Dios nos bendijo con un proyecto muy grande. Luego se viene abajo y nos venimos como que, ay, nos portamos mal, ¿por qué pasó? ¿Cómo? Ofendimos a Dios, transgredimos. Entonces, escuchando a personas que hoy día se dicen que estudian la Torá, yo creo que tú sabes de eso, en lo hebreo y raíces hebreas, que ahorita hay muchos maestros enseñando, dicen mucho de que si no te llega la abundancia, si no tienes dinero, si no te pegan los negocios, es porque estás transgrediendo, que porque no estás obedeciendo al 100% la palabra. Y yo no sé qué sea eso, te decía que la palabra se puede estudiar o darle dos vertientes, pues en la que creces como lo enseñó Jesús, o en la de intimidar, de infundarnos miedo como hacían los fariseos, ¿no? Entonces, yo le digo a mi esposa que y le estoy invitando a que juntos organicemos este equipo interno de nosotros, de dejar de escuchar cosas, escuchar nada más lo que nos va a ayudar, que en este caso es la sanación. Pero tú, ¿qué concepto tienes acerca de esa? Se puede decir que es religión también, aunque digan que es raíz hebrea y se claven en temas muy importantes, o sea, pero la programación es esa, Abraham. Y yo veo esa programación de que no es lícita, de que dicen que pues nada más los hijos de Dios pueden ser bendecidos. Ya. En ese caso, am, mi opinión personal es, es de que una persona, o sea, con respecto al todo, porque hay muchas, cuando hablamos de no estás obedeciendo X cosa, usualmente mucho de eso tiene que ver con conceptos personales de lo que yo creo que la Biblia dice que debería de pasar. Ah, es- porque si ves, hay un montón de religiones, por un lado, y luego un montón dentro incluso el rubro cristiano, un montón de denominaciones que cada uno cree diferentes cosas sobre lo que es correcto, no es correcto, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere, si Jesús era Dios o Jesús no era Dios, o si el Espíritu Santo, o si la Virgen María, etcétera. Entonces hay un montón de conceptos y gran parte está conectado a la cultura. Entonces, si yo vengo de una cultura, digamos, un poco radical
y firme, digamos, voy a adaptar un poco mis creencias religiosas a esa cultura. Mayormente es así, porque yo voy a poder aceptar ciertas cosas y te vas a dar cuenta que donde hay iglesias un poco más o religiones un poco más estrictas, vienen de una cultura más estricta, porque es algo que se normalizó en su crianza y por consecuencia lo llevan. Y a veces hay cambios también en eso, o sea, porque tal vez puedas entrar a una cultura más estricta porque has estado desbandado y te ha ido recontra mal, entonces entras a una cultura muy estricta para poder salir de eso. Te va a depender un poquito, pero usualmente mucho tiene que ver con conceptos y culturas, ¿ok? En lo que hemos crecido y visto. Entonces, en este caso yo diría, siempre nosotros tenemos una brújula interna que creo que Dios nos ha dado, que nos ayuda a poder ver qué es correcto, qué no es correcto, qué es bueno o no, y qué aplica o no para mí en este caso. Entonces, am, a veces nos podemos equivocar en esa brújula interna, porque siempre pensamos, oh, esto sí, esto no, y luego vemos que algo no era para nosotros y algo sí. Pero yo diría, siempre se traten de conectar con lo que va alineado a lo que tú sientes que es parte de lo que Dios puso en ti. Porque hay tantos conceptos que es muy difícil decirte, mira, esta religión o esta creencia o esta no, esta sí. Porque cada creencia tiene cosas buenas, cosas malas, cosas que aplican y no aplican a la vida de ciertas personas. Y al final del día yo pienso que nadie tiene la verdad absoluta de cómo debería de ser la vida de una persona. Y qué es lo que Dios piensa. Bueno, yo sé exactamente lo que Dios piensa y lo que Él cree. Creo que muchos son diferentes manifestaciones de lo que creemos que Dios cree o es o siente, etcétera. Pero yo diría, am, sigue lo que, o sea, esa es mi opinión personal, lógicamente puede que esté mal o no, pero sigue lo que está alineado más a ti, a lo que tú sientes que va de acuerdo a lo que tu familia, ¿no? Am, ha sido puesto por Dios en ustedes. Eso es lo que diría. Con respecto a las raíces hebreas y todo, yo no, personalmente yo no sigo las raíces hebreas, o sea, hay muchas cosas, podemos hablar de muchas razones por las que no lo hago, pero principalmente, si lo ponemos de manera simple, yo no siento que eso conecta con lo que Dios ha puesto en mi vida de manera simple. Entonces yo no me identifico, no conecto, pues he escuchado, he visto y no lo veo como algo necesario para mi vida. Entonces no, simplemente no lo hago. Ahora, que lo hagan otras personas, lo hagan y son personas buenas, tienen buenas intenciones, muchos de ellos, perfecto. Ahora, el hecho que decías de que, no, porque no estás siguiendo esto, Dios no te está bendiciendo. Bueno, no sé, o sea, no podría decirte que es así o no, pero lo que sí podría decirte es sigue lo que está dentro de ti, lo que tú sientes que Dios, el Señor ha puesto dentro de ti, y sé fiel a eso y haz lo mejor que puedas en ese sentido. Y si sientes que algo de, digamos, las raíces hebreas es algo que tienes que seguir, bueno, inténtalo. Y si esa es la llave para ti, perfecto. Y si no es la llave, imagino que todas esas personas que dicen que si no te va bien son empresarios multimillonarios. Im- ¿Verdad? Eso es lo que imaginaría, ¿verdad? Si el concepto es, no te está yendo bien en tu negocio porque no estás siguiendo las raíces hebreas, entonces todos los que sí están siguiendo como los que están diciendo eso deberían ser empresarios multimillonarios. Ese sería el concepto, si en base a lo que ellos mismos están diciendo. Probablemente no lo son, probablemente habrá uno, ¿no? Exitosos en sus negocios, todo negocio que hablen explota. Entonces, pero si no es así, entonces me estás diciendo algo que ni tú estás viviendo. Entonces, complejo, ¿no? Entonces, siempre hay que ver un poco más, hay que pensar lógicamente las cosas, porque la gente, como dicen, el papel aguanta todo, ¿verdad? O sea, tú puedes decir mil cosas y declarar que eso y el otro, pero míralo, ¿no? ¿Es cierto lo que estás diciendo? Si eso es cierto, si ese concepto es real, entonces tú deberías tener varios negocios, imagino, ¿verdad? Que están yendo muy bien. Entonces, ¿cuál es tu ingreso? ¿Verdad? ¿Cuánto ganas? Porque si ese es el concepto, ¿verdad? Si estamos relacionándolo así como, según dices, estas personas estaban diciendo. Y esos son el tipo de incoherencias que, bueno, no tiene mucho sentido. Ah, dice, por ejemplo, yo no creía que la importancia para todos de la sanidad interior, pero estando ahora alineada con eso, muchas cosas que no me cerraban, ahora sí me cierran y tiene mucho sentido. Así es, muy bien, Joyce. Eso que acabas de leer y que vi de la hermana, muy cierto. A mí me llega ahorita este concepto como tú acabas de decir y no muy personal, pero creo que esa es una
Es un camino, Abraham. No sé si me digas lo contrario. ¿Estás de acuerdo? A ver, mira. Primero tenemos que sanar para poder entender entonces sí los conceptos de Dios y llevarlos a la práctica en mi vida, principalmente con mi familia y formar mi familia. Pero yo primero sano y obviamente en los conceptos basada en, incluso en valores morales, ¿verdad? Que la palabra de Dios es maravillosa y ahí nos muestra cómo debemos de ser. Yo creo que es más agradable a Dios formar una familia y cambiar una generación que nos lleve estos, o evitar que se lleven ese tipo de dolencias como las que traemos, heridas, pues. Pero lo primero, y lo veo en la palabra, que Jesús primero vino a sanar y luego les dijo, estudien la palabra, ¿no? Como que la base, tú dijiste, tu plataforma principal es la sanidad. Pienso yo que es así el orden. No sé tú qué me puedes decir. Ah, la plataforma esa. Bueno, yo creo que la plataforma es uno mismo. De ti sale todo. Entonces, tú estar en un buen lugar en tu vida, tener buenos conceptos, buena perspectiva, tener un corazón sano, alineado a lo que tú sientes que es tu propósito o tu diseño, el diseño de Dios para ti, digamos. Vivir en ese diseño y todo es lo principal, porque de ahí sale todo lo demás. De ahí sale tu familia, tu crianza de tus hijos, tus relaciones, negocios, todo sale de ahí. Si tú no estás alineado, no estás feliz contigo, no te amas, no te priorizas, no te conoces, si no estás bien internamente, entonces lo que hagas va a expresar eso. Entonces, eso es. Entonces, la sanidad interior es solo un instrumento para poder ayudarte a alinear con tus valores, principios y diseño, con aquello que tú quieres, que tú sientes que Dios te llamó a expresar en este mundo. Entonces, eso es lo único que hace la sanidad interior. Entonces, la sanidad interior no sería el objetivo, la sanidad sería, interior sería una herramienta, nada más. Pero el objetivo sí sería vivir alineado, vivir en un lugar de paz personal para poder expresar eso a donde sea que yo vaya. Perfectamente. Gracias esa. Tienes razón. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Listo. Muy bien. Así quedamos hoy día. Muy bien. Un bonito verlos hoy, este sábado. Bueno, este día es fin de semana. Que la pasen bonito, que disfruten su día y no sé. Creo que estamos bien con esto y a la próxima clase también. Tenemos unas cuantas clases más. He añadido una, una pequeña guía. No sé si la han visto, tal vez no la han visto todavía, pero si van a la plataforma van a ver una de las guías que están para ustedes. Ahí está en la plataforma. Y, y nada más. Si necesitan ayuda en cualquier cosa, escríbanme al grupo o escriban en sus grupos y ahí estamos conversando. ¿Ok? Cuídense, un abrazo a todos, un gusto verlos. Chao, un abracito, un besito, Gracias. cuídense. Igualmente, bendiciones para todos. Fabián, gracias.